Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al cierre del Tiempo, casa editorial, en el que discutimos los temas y enfoques que se manejan a esta hora para la edición de mañana del diario El Tiempo. Hoy es miércoles 16 de mayo. Mi nombre es Carlos Solano, periodista del Tiempo, hoy en reemplazo de Andrés Mompotes. Entre los temas que tenemos, la clave está la crisis de Hidroituango, la nueva crisis en torno a la situación de Hidroituango. Entre lo más leído, Cambiaso entra al cuerpo técnico de la Selección Colombia. Además, una cifra impactante sobre las ganancias de las empresas en Colombia y luego que viene El Insulto, una película que toca un tema trascendental. La clave de las noticias. Hoy en el tema clave, a esta hora en la sala de redacción, horas de la tarde en donde discutimos los temas que llevaremos, está la alerta por la evacuación en la zona de influencia de Hidroituango, una nueva alerta frente a lo que ha sido esta crisis que se ha sostenido durante varios días. Luis Miño, editor de la sección Nación del Tiempo, cuéntenos un poco lo que sabemos hasta este momento y por supuesto pues el alcance que podría tener esta nueva alerta. Bueno, Carlos, estamos con la expectativa de lo que pueda ocurrir en los 8 municipios donde se ordenó evacuar a los habitantes de la zona ribereña ante una nueva descarga de agua de la hidroeléctrica Hidroituango. En estos momentos se calcula que podrían ser más de 5.000 personas las que han tenido que salir desde el mediodía de sus viviendas, y estamos a la expectativa de que calculan que más o menos al final de la tarde la creciente súbita que se podría haber generado por la cantidad de agua que nuevamente cruzó la represa y cayó a las aguas del río Cauca, podrían dejar afectados en estos municipios. Hay imágenes impresionantes de la tragedia que se está presentando en estos momentos y bueno, no estamos pendientes un poco de la población que se encuentra allí. Sonaron las alarmas, el ejército participó en la evacuación, se está haciendo este proceso de una manera, digámoslo así, coordinada con las autoridades y estamos en la expectativa de cuál es la magnitud real de esta nueva emergencia con la hidroeléctrica. Luis, la alerta, por lo que vemos, llega incluso al departamento de Sucre, a varios municipios de Sucre, es decir, se extiende... Carlos, son 5 municipios de Antioquia y 3 municipios de Sucre. En estos momentos la evacuación se está haciendo en esos municipios donde hay habitantes que tienen sus casas en las orillas del río Cauca. O sea, por lo que queremos decir es que no es tampoco toda la población de los municipios, claro, sino las que están en las zonas de riesgo. Lo que todavía es un misterio es qué fue lo que pasó realmente. Empresas Públicas de Medellín, la responsable de este proyecto, tiene previsto emitir una información sobre eso, pues aunque ellos están intentando atender la emergencia, se ha especulado y se han dicho muchas cosas, pero pues parece un poco lo que se ha dicho es que se habría salido de control la evacuación que estaban haciendo por la casa de máquinas. Ellos habían programado inundar la casa de máquinas, donde pues iba a funcionar cuando entrara el proyecto, y esto habría generado que se generara una descarga del río Cauca sin control, y por ende lo que se prevé es que esto genere una creciente súbita aguas abajo, que pues todavía no sabemos con qué magnitud podría bajar, digamos así, esta especie como de ola. Por supuesto, hay que aclarar que a esta hora, que son alrededor de las 4 de la tarde, en este momento es lo que sabemos. Puede que la amenaza se reduzca, puede que el crecimiento del caudal tenga magnitud, pero lo importante es, por supuesto, que ha comenzado la evacuación. Estaremos pendientes con Luis Miño y la sala de redacción y el equipo de la sección Nación a través de nuestros corresponsales de cómo avanza esta situación. Estén pendientes a través del tiempo.com, ¿verdad, Luis? Sí, estamos informando constantemente, actualizando nuestra información en el tiempo.com, y mañana también habrá una información muy amplia en el Tiempo impreso sobre el análisis de lo que está ocurriendo con este gran proyecto hidroeléctrico. Perfecto, Luis, seguiremos en seguimiento del asunto.
Lo más leído en eltiempo.com. Y en lo más leído esta hora, además de otras noticias y por supuesto el seguimiento al tema de Hidroituango, está la inclusión de un mundialista argentino como parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia. Se trata de Esteban Cambiaso. José Orlando Asensio, de la sección Deportes, cuéntenos por qué entra Cambiaso en este momento a hacer ese cambiazo en la selección. Carlito, buenas tardes. Bueno, el tema de Cambiaso tiene que ver con un refuerzo que pide que va a tener el cuerpo técnico para analizar los rivales y para hacer trabajos específicos en el medio campo. No es la primera vez que Pekerman acude a esta figura de llevar una persona adicional para trabajar en el cuerpo técnico, aparte de los asistentes que ya tiene. Recordemos que es un cuerpo técnico bastante numeroso que lo integran. Eduardo Urtasun, que es el preparador físico, tiene un asistente técnico principal que es Néstor Lorenzo, dos asistentes de campo para trabajos específicos de defensa y ataque, que son Pablo Garabelo y Patricio Camps. Tiene un secretario técnico que se llama Gabriel Weiner, y tiene un preparador de arqueros en ese grupo del Unión Colombiano, que es Eduardo Niño. Pero ya en el Mundial pasado, en Brasil 2014, había contado con un asistente adicional, se llamaba Diego Marquic, un jugador que también hizo parte de varios equipos argentinos, jugó en Argentinos Juniors, lo conocía bien Pekerman de trabajo de divisiones menores de argentinos, y cumplía esas mismas labores que va a cumplir ahora el Cucho Cambiaso en la selección, ya de cara a la última parte de preparación para el Mundial. ¿Qué le trae a la selección? Es decir, ¿qué se espera que un Cambiaso le aporte a Pekerman? Bueno, dos cosas. Uno, una visión adicional del trabajo del medio campo. Incluso se dice que Cambiaso va a estar pendiente de ciertos movimientos tácticos que quiere hacer Pekerman para el Mundial, de poner un volante más en primera línea para ayudar a sacar el equipo desde el fondo, adicional a los que juegan normalmente en esa zona, que son Carlos Sánchez y Abel Aguilar. Se dice que el trabajo específico que haría Cambiaso estaría ahí en el medio campo, tratando de ayudar a ubicar un jugador más, sería Mateus Uribe, para cambiar un poquitico el esquema y cambiar el trabajo, aprovechando que prácticamente va a tener un mes de trabajo completo la selección antes de su debut en el Mundial. La idea es que se reúnan el próximo 23 de mayo ya los primeros jugadores, y el debut de Colombia sería el 19 de junio. Es decir, le da tiempo a Pekerman para hacer algunos trabajos tácticos y para hacer algunas modificaciones de juego, como ya lo había hecho también hace 4 años cuando cambió el esquema. Hace 4 años hizo un cambio importante, teniendo en cuenta la ausencia de Falcao, que fue... En esa época jugaba con 2 delanteros al comienzo cuando tenía Falcao, tenía a Teo al lado, jugaba con 2 volantes externos que eran Cuadrado y James. Antes del Mundial, con ese trabajo que también le ayudó a hacer Marquic, empezó a jugar 2-3-1, que es el que tiene ahora. Sí. Los 2 volantes de marca, los 2 extremos que eran Cuadrado y en ese momento Víctor Ibarbo, James jugando de media punta, arrancando de atrás, y un delantero que en el Mundial se alternaron Teo y Jackson Martínez. Algo parecido, un cambio de esquema táctico y unos nuevos ensayos en ese sentido es el aporte que le trae Cambiaso a la selección. De acuerdo, para ubicarnos un poquito, yo recuerdo un gol de Cambiaso fundamental en un Mundial, pero José Orlando, usted que es el duro de las estadísticas, ¿qué podemos recordar de ese gesto particular de Cambiaso en la historia futbolística? Bueno, Cambiaso está vinculado hace muchos años con Pekerman, hizo parte de la selección juvenil que ganó el Mundial del 97. A Uruguay le ganaron esa final y Cambiaso marcó uno de los goles en esa final, pero también hizo parte de la selección de mayores. Hay un gol muy recordado de Cambiaso, que incluso recuerdo en su momento aquí en el tiempo, lo graficamos en el impreso, un gol que estuvo precedido de 29 toques. El que terminó rematando esa jugada fue Cambiaso, y pues tuvo una carrera muy importante, jugó en el Real Madrid, jugó en el Inter, jugó en su última etapa, él se acaba de retirar, se retiró el año pasado en el Olympiacos de Grecia, y ahora pues ya con cartón ya titulado como técnico de UEFA, pues empieza a ser parte del cuerpo, inicialmente del cuerpo técnico de la selección como asistente invitado, no es propiamente integrante del cuerpo técnico, pero tampoco le genera un costo adicional a la selección, porque
hay que explicarle a la gente que el sueldo que se le paga al cuerpo técnico de la dirección es un solo monto para todo el cuerpo técnico, y Peckerman, que es la cabeza del cuerpo técnico, es el que reparte ese dinero que está destinado para el cuerpo técnico entre todos sus asistentes. Importantísimo ese apunte, que también se lo estaría preguntando mucha gente. Bueno, seguiremos pendientes entonces de qué nos aportará Cambiazo. José Orlando, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. La cifra del día. Hoy en la cifra, el impactante resultado de lo que son las ganancias que han generado las 1000 empresas más grandes de Colombia. Se trata de 44,93 billones de pesos, un registro impactante, aunque por favor, Mauricio Galindo, ayúdenos a entender las dimensiones de esta cifra. ¿Qué significa que las 1000 empresas más grandes generen ganancias por este monto? Bueno, lo primero es que es un balance bueno. Este es el resumen de todo el 2017. Son 1000 empresas, las 1000 empresas más grandes. El resultado fue 44,93 billones de pesos, y lo importante, lo de resaltar, es que aumentaron esas ganancias con respecto al 2016. Hubo un aumento de 14% en el dinero que ganaron estas empresas. Hay que tener en cuenta que ahí hay un aporte muy importante de la más grande, que es Ecopetrol. Ecopetrol tuvo ganancias que son 6,6 billones, es decir, solo Ecopetrol dentro de las 1000 empresas representa casi el 15% de las ganancias. Claro, tremendo. Hoy en eltiempo.com estamos informando acerca de dónde se concentran principalmente esas empresas, ¿no? Sí, el 61%, en este caso vamos a hablar de ventas. Uh-huh. El 61% de las ventas de las 1000 empresas más grandes de Colombia es de empresas que tienen su domicilio en Bogotá, el 61%, Bogotá o Cundinamarca. Ya de lejos está Antioquia, que tiene el 15% de las ventas en empresas que tienen su domicilio en el departamento de Antioquia. Las ventas del año pasado de estas 1000 empresas fueron 600 billones de pesos. También hubo aumento en ventas. El aumento de las ventas el año pasado de las 1000 principales empresas fue de 5,98%. De acuerdo. Entonces nos enfrentamos a un panorama positivo en el que hay un crecimiento. Estas cifras nos arrojan una medición, por ejemplo, de dónde se encuentra ese crecimiento. Por supuesto, el petróleo a través de Ecopetrol. Hay una importante recuperación del sector de minerales. El sector de minerales ha sido muy golpeado. Hubo petroleras que hace 4 años estaban por aquí, dando mucha noticia, y hoy ya no existen. O cambiaron de nombre, tuvieron problemas por la caída del precio del petróleo en el 2014. Entonces, hasta el año 2014, por ejemplo, hablábamos de Pacific. Hoy en día, esa empresa, después de muchos problemas por la caída del precio del petróleo, sigue funcionando con un nombre distinto. Luego de una reestructuración muy dura en la que los accionistas perdieron la inversión que habían hecho en esa empresa. Ahora estamos viendo una recuperación en precios de minerales y en precios del petróleo, y eso está ayudando. Pero en otros sectores también ha venido aumentando, en otros sectores de la economía colombiana, las empresas también han venido viendo cómo aumentan sus ventas y sus utilidades. De acuerdo, entonces esto es el balance de lo que son las empresas, las 1000 empresas más grandes de Colombia. Mauricio Galindo, de Economía y Portafolio, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene, dentro de las noticias culturales, está el estreno de la película El Insulto, que entra, digamos, en un momento siempre coyuntural, por supuesto, que es el conflicto Israel-Palestina, pero en una semana coyuntural se estrena en Colombia esta película que estuvo compitiendo por el Oscar. Sofía Gómez, de la sección Cultura del Tiempo, cuéntanos un poco cuál es la razón de esta película y el por qué deberíamos ir a verla. Hola Carlos, es una película bastante interesante porque parte de un hecho doméstico, de una pelea entre un libanés cristiano y un palestino.
una tontería, el uno moja al otro, el mojado insulta al que lo mojó, y esto se convierte en una pelea que va a dar a los tribunales e incluso termina trascendiendo a unas azonadas. Bueno, esto se sale de las manos. Es una historia muy interesante porque, y el director nos lo cuenta en una entrevista, es un hecho que le pasó a él lo vivió como libanés, tuvo un conflicto que resolvió en 10 minutos, pero su premisa partió de un pensamiento que tuvo, y es, ¿qué tal si una cosa tan tonta como esta trasciende al punto de convertirse en un problema nacional o incluso internacional? Que es casi como se generan muchas de las tensiones, y en este momento nos trae muchas reflexiones en torno a esas tensiones políticas que vivimos a diario antes de estas elecciones bastante caldeadas que se nos vienen. Pero bueno, Sofía, hay que hablar de una noticia también impactante. A esta hora nos enteramos del fallecimiento de el pianista de la selva, Gualajo Torres, conocido como el pianista de la selva por su trabajo con la marimba de Chonta desde hace muchos años y gestor de gran parte de ese movimiento de rescate del Pacífico, ¿verdad? Así es. Se va un hito de la cultura de este país, el genio de la marimba de Chonta, ya un hombre muy mayor, ¿no? Que había dejado como todo su legado. Ya confirmadísima la noticia que nos deja el maestro Gualajo. Parece que falleció en Cali, fue lo que entendí. En Cali, sí, exactamente. Nos despedimos haciendo un homenaje y seguramente vamos a hacer un despliegue mucho más grande en el tiempo acerca de lo que ha sido la noticia, esta triste noticia. Vamos a escuchar algunas de las notas musicales de esta marimba de Chonta mítica que es la de Gualajo Torres. Con la música de Gualajo para hacer homenaje a este músico que nos abandona, el pianista de la selva que falleció hoy en la ciudad de Cali. Nos despedimos de un episodio más del podcast Al Cierre del Tiempo Casa Editorial. Nos vemos de nuevo este jueves 17 de mayo. Muchas gracias.